Largos días y placenteras noches. Yo soy Iván Her Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de una de las novelas más aclamadas del género del terror. Esta historia es producto de la mente del talentoso escritor Algernon Blackwood, uno de los precursores más importantes del género. La historia del día de hoy se titula El Wendigo, historia que servirá como base para las interpretaciones futuras de la criatura en otras obras y la cultura popular. Pero antes de iniciar el video, quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales son Ángel Cristóbal, Joaquín Riquel, Andrew, Marcelo Fernández, Leo Saber, Nicolás Lara, Marc Eduardo Itme Paco, César GK, Javi, Julia Piquera, Dante 2.0, Noctis, Charlotte Katakuri, José Carreón, Lenin Gamero Vera, Infits, Spencer Asimbaya, Lord Falcon, Carlos Rigoli, José Alonso, El Cale, Abel Ormeño, Olga Lilia Díaz y Daniel Maguellal. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Sin más que decir, comencemos. La historia abre en una región selvática al norte de Rat Portage, en el noroeste de Ontario, en Canadá, en un año en que se organizaron numerosas partidas de caza, pero que apenas si se llegó a descubrir rastro de algún alce. Los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada, y los indios regresaron al seno de sus respectivas familias formulando las mejores excusas que se les pudieron ocurrir. Uno de los grupos de caza, el último que quedaba en el área, estaba compuesto por el Dr. Cathcart, el cual era autor de un libro sobre alucinaciones colectivas. Con él iba su sobrino, un estudiante de teología llamado Simpson. Además de ellos, iban dos guías. Uno era Hank Davis, el cual siempre acompañaba al doctor en sus cacerías, y el otro, Joseph Défago, el cual era un franco-canadiense que había huido de su originaria provincia de Quebec años antes, y había conseguido trabajar en Rat Portage. Era un hombre que, además de sus incomparables conocimientos sobre bosques y monte bajo, sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza. La vida de los bosques le fascinaba y amaba estar en ellos. El último integrante era Punk, un cocinero indio que siempre había acompañado al Dr. Cathcart y a Hank en sus cacerías de años anteriores. Su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento, pescar y preparar la carne de venado y el café. El grupo se encontraba sentado alrededor del fuego y se sentía desanimado aquella noche, porque había pasado ya una semana sin descubrir un solo rastro de alce. Défago había cantado sus canciones y había comenzado uno de sus relatos, pero Hank, de mal humor, lo interrumpió y comenzó a proponer ideas para encontrar alces en el área. Propone que él y el Dr. Cathcart vayan por el oeste, por el camino de Garden Lake, un área solitaria que no habían explorado, y le dice a Défago que él y Simpson utilicen la canoa para cruzar el remanso hacia el lago de las 50 islas. Défago se queda callado ante esta sugerencia y los demás notan la expresión de su rostro. El año pasado había ocurrido un incendio en esta área y este año nadie quería andar por allí. Simpson y el doctor notan que hay temor en la mirada de Défago y se inquietan. El doctor pregunta si estaba lleno de indios o el área era peligrosa. Hank se adelanta y burlonamente dice que seguramente Défago escuchó algún cuento de hadas y por eso no quiere ir. Défago finalmente reaccionó y le dijo que no le temía nada y que irían a explorar el área a la mañana siguiente. El doctor y Simpson se fueron a su casita a dormir. Hank y Défago se quedaron contando historias a la luz de la hoguera y finalmente también se durmieron. Por la madrugada, un olor traído desde las montañas más allá del lago de las 50 islas invadió el campamento. El franco-canadiense se agitó intranquilo en su sueño, aunque no se despertó. Luego, el espectro de aquel olor innominado se alejó para perderse entre las regiones remotas del bosque deshabitado. Como habían acordado el día anterior, apenas salió el sol, Défago salió con Simpson en la canoa hacia el lago de las 50 islas. Remaron hasta la orilla y después escondieron la canoa entre unos arbustos. Défago iba marcando los árboles para no perder el escondite,
y para no perderse en el bosque. Armaron un campamento y después le dijo a Simpson que si llegaba a ocurrirle algo, este debía seguir las marcas hasta la canoa. Simpson, por primera vez desde que iniciaron la expedición, nota que el bosque es enorme, tan grande y espeso que se siente abrumado. Los robles se extendían hasta donde alcanzaba la vista y ni siquiera podía ver las montañas. La nieve cubría gran parte de los senderos y no ayudaba para nada a la tranquilidad del joven teólogo. Le cuenta su sentir a Défago y este le dice que así es, que el bosque no tiene límite y que muchos hombres han sucumbido ante su inmensidad. El sol ya se había ocultado para cuando montaron el campamento. Défago le comentó que había 100 kilómetros entre ellos y Punk, el cual se había quedado en el campamento principal. Simpson piensa en esto y a su memoria acuden continuamente relatos sobre cazadores que se habían extraviado. También recordó los relatos de hombres que sucumbieron a la fiebre de la locura por estar en medio de bosques inmensos. El joven pensaba que Défago era propenso a esto, y cada vez se sentía más incómodo, pues el explorador no dejaba de mirar entre los árboles, como temiendo a algo o a alguien. Para tranquilizarse, Simpson le pidió a Défago que cantara una canción y éste aceptó. Canta un par de estrofas, pero entonces se interrumpe muy agitado. Da un salto y toma el rifle, mirando a todas direcciones. Simpson se asusta y pregunta si ha visto algo. Défago no le contesta y mira hacia el interior del bosque detenidamente. El color de la piel del guía era de un color grisáceo apagado. Estaba muerto de miedo, pero Simpson no insiste y cuando finalmente se tranquiliza, Défago canta otra canción, pero se detiene y le dice al joven que cantará en otra ocasión. Se quedaron sentados sin decir nada por largo rato, y después Défago le preguntó a Simpson si había percibido algún olor extraño. Simpson le dice que no, que solo el olor de la leña quemada. Cuando Simpson le devuelve la pregunta, Défago le dice que cree que no, y que si fue así, debió ser por la canción, la cual suelen cantar en los campamentos de madereros y en sitios abandonados de la mano de Dios. Esto cuando están asustados porque oyen al Wendigo cerca. Cuando Simpson le pregunta qué es el Wendigo, Défago dice que no es nada, solo una historia sobre una especie de animal que vive en los bosques, veloz como el relámpago y no muy agradable de ver. Simpson asegura que es solo una superstición y apura a Défago para que vayan a dormir, pues al día siguiente iniciarían la caza. Los dos se acuestan, pero la sombra del temor está sobre ellos. Sin embargo, Simpson rápidamente se queda dormido. Simpson despertó poco después de la medianoche. Défago estaba sudando y llorando entre sueños. Balbuceaba cosas que el teólogo no entendía y poniéndole una mano en el hombro le susurró que todo iba a estar bien. Simpson trató de aguantar despierto, pero el sueño volvió a vencerlo. Pero Simpson no durmió por mucho tiempo, pues se volvió a despertar horas después. Esta vez había sido porque había sentido un forcejeo en la casa de acampar. Défago estaba a su lado encogido de terror mirando hacia afuera de la tienda. Estaba mirando a algo o a alguien, y entonces escuchó algo. Simpson afirmaría más adelante que se trataba de una voz, acaso humana, ronca aunque lastimera, una voz suave y retumbante a la vez, que parecía provenir de las alturas, y que al mismo tiempo sonaba muy cerca de la tienda. Eran 3 notas, las sílabas que componían el nombre del guía: Défago. Apenas terminó de sonar la última sílaba, Défago salió corriendo en la noche, obligando a Simpson a ir detrás de él. Mientras corría por el bosque con el rifle en las manos, Simpson pudo escuchar que Défago exclamaba unas palabras. «¡Ah! Mis pies de fuego, mis ardientes pies de fuego. ¡Ah! ¡Qué altura! ¡Qué carrera abrasadora!». Pronto la distancia acalló sus gritos, y el silencio del amanecer descendió de nuevo sobre la floresta. Simpson entonces tuvo que seguir las huellas de su amigo en la nieve durante muchos kilómetros, marcando los árboles para no perderse, dándose cuenta de que Défago no es el único conjunto de huellas. Había un segundo conjunto más grande, el cual no era humano. Al principio piensa que son huellas de alce, pero con el tiempo nota que no es así,
pues eran huellas redondas, no en forma ovalada como una pezuña. Después pensó en un oso, pero eran demasiado grandes y no llevaban garras. Asimismo, las distancias entre las huellas fueron extendiéndose como si aquella cosa diera largas zancadas. Con horror, también notó que gradualmente las propias pisadas de Défago se habían transformado en versiones más pequeñas del conjunto más grande, y que había cierta coloración en las pisadas en la nieve, como si fuera una brasa ardiente. Eran siniestros aquellos trazos dejados en la nieve por una misteriosa criatura que había traído a un ser humano lejos de su refugio. Sintió una sombra de amenaza y al examinar con más detalle una de las huellas, notó una débil varada de aquel olor dulzarrón y penetrante que le hizo dar un respingo y le produjo náuseas. Era un olor como de recinto de leones, algo que Défago había notado antes de dormir. Simpson estaba angustiado y confuso, sintió como el terror se le enroscaba en el corazón, dejándole totalmente paralizado, y entonces ocurrió lo que había temido desde que había emprendido la carrera. Arriba, muy lejos, debilitado por la altura y la distancia, singularmente quejumbrosa y apagada, oyó la plañidera voz de Défago, su guía. ¡Ah, qué altura abrasadora! A mis pies de fuego, mis pies candentes. Oyó que imploraba la angustiosa voz del guía, con un acento de súplica indescriptible. Después, el silencio volvió a reinar entre los árboles. Con una valentía sin límites, Simpson continuó porque quería salvar a su amigo, pero eventualmente ambos conjuntos de huellas se desvanecieron. Simpson miró hacia los robustos árboles en las alturas y supo que lo que sea que se llevó a Défago había saltado por los árboles. Derrotado y cansado, Simpson se resignó y decidió reunirse con los demás del grupo para darles las malas noticias. Regresó siguiendo las marcas en los árboles y ya era de tarde para cuando detuvo su búsqueda. Sin comer ni descansar, Simpson se apuró y llegó al campamento donde había ocultado la canoa al anochecer. Se sirvió un poco de comida, dejó una nota en el campamento provisional por si Défago llegaba a regresar y después zarpó al lago. Cerca de medianoche, su canoa rozó la arena de la ensenada. Hank, Punk y su tío, despertados por sus gritos, echaron a correr, viéndole cansado y deshecho. Le ayudaron a abrirse camino por las rocas hasta el fuego casi apagado. Simpson le cuenta al grupo lo ocurrido, omitiendo datos porque ni siquiera él mismo creía lo que había visto y lo que había oído, por lo que da a entender Défago simplemente enloqueció y salió corriendo hacia el bosque. El Dr. Cathcart y Hank regresan con él para buscar a Défago. Lamentablemente, las huellas ya habían sido cubiertas por la nieve, por lo que solo tenía el rastro dejado por Simpson al marcar los árboles. Hank y el doctor deciden adentrarse en el bosque para buscar a Défago, en lo que Simpson descansa. El dúo sale, pero regresa a las pocas horas, sin haber encontrado rastro del guía perdido. Una vez se instalan para dormir, Hank comenzó a teorizar que Défago fue atacado por el pánico de la selva, o fiebre de selva, y agregó que los indios decían que cuando alguien enloquecía así, era porque había visto al Wendigo. Con este tema sobre la mesa, Simpson comienza a contar el resto de los detalles, la voz proveniente del bosque y el olor extraño, como a recinto de leones. El doctor y Hank se mostraron escépticos, pero desde el momento en que Simpson les contó los detalles macabros de su experiencia, dejaron de darle la espalda a la oscuridad del bosque, y cuando ocupaban más madera para la fogata, no se alejaban más allá de un par de metros. El miedo y el temor estaba sobre ellos como una sombra densa y arcaica. El trío se quedó en silencio, y entonces el doctor comentó que el Wendigo simplemente es la personificación de la llamada de la selva, que algunos individuos escuchan para precipitarse hacia su propia destrucción. Hank agrega que cuando lo oyes, no hay posibilidad de que te equivoques. Te llama por tu nombre. Después el doctor dice que según las leyendas el Wendigo quema los pies de sus víctimas, debido a la fricción que provoca su tremenda velocidad. Esto hasta que se destruyen esos pies y que los nuevos que entonces se le forman son exactamente como los del Wendigo. Hank agrega que el Wendigo no siempre anda por el suelo,
pues sube tan alto que la víctima piensa que son las estrellas las que le están quemando. Otras veces da unos saltos enormes y corre por encima de las copas de los árboles, arrastrando a su víctima con él, para dejarla caer como hace el albatros con las suyas, que las mata así antes de devorarlas. Pero de todas las cosas que hay en el bosque, según las historias, el Wendigo solo comía musgo. La conversación no tenía sentido, pero Simpson comprendió al poco el verdadero propósito de la misma. Lo que aquellos dos hombres fuertes y experimentados temían, cada uno a su manera, era ante todo el silencio del bosque. Ni un solo insecto, ni un solo animal mamífero se escuchaba ante aquella inmensidad. De pronto, sobre ellos una figura enorme pasó rápidamente entre los árboles, y el grito que había escuchado Simpson se repitió. Hank comenzó a llamar a Défago sin parar, y el doctor se quedó paralizado. El olor inundaba todo el campamento. Entonces algo cayó de las copas de los árboles. Este algo cayó con un ruido seco y asqueroso, y cuando se puso de pie, avanzó hacia los exploradores. Eran unos pasos lentos, pesados, interminables como una pesadilla. Entonces se dieron cuenta los presentes de que se trataba de un hombre, y al parecer aquel hombre era Défago. Algo así como una máscara de horror cubrió en aquel momento el semblante de los tres hombres. Défago, o lo que fuera aquella cosa, les dijo que estaba de viaje, y que había atravesado el fuego del infierno, y que no había estado tan mal. Todo esto mientras se reía. Hank le preguntó a la cosa si realmente era el guía, y la cosa le miró con unos ojos muertos. El rostro parecía una máscara pálida. Era la completa ausencia de vida. El doctor trató de explicar que su estado seguramente se debía a la sed y al hambre y al no haber dormido. Lo arrastraron cerca del fuego y le dieron whisky y comida. La cosa comía con las manos como un animal y apenas se parecía al guía que habían conocido. Simpson afirma que el rostro era más animal que humano, que los rasgos se le habían contraído en proporciones dislocadas. La piel flácida y colgante, como si hubiera sido sometido a presiones y tensiones físicas. Hank estaba seguro de que aquella cosa no era Défago, y se abalanzó sobre la cosa, que no hizo nada por defenderse. El doctor lo tranquilizó y lo mandó a dormir. Cuando estaba metiéndose en la cabaña, Défago se dirigió al doctor y le dijo que había visto al gran Wendigo y que había estado con él. Allí terminó el pobre diablo su discurso, porque en ese momento se oyó un grito desgarrador que venía de Hank, cuyos ojos se veían brillar desde fuera de la tienda. Este apuntaba a los pies de Défago. Simpson se giró para verlos, pero el doctor ya los había cubierto con una manta. Entonces la cosa se levantó de un salto entre risas y salió corriendo hacia la negrura del bosque, mientras reía y chillaba de excitación. Los tres hombres, con el corazón encogido, escucharon un grito que parecía provenir de una altura inmensa. ¡Ah, qué altura abrasadora! ¡Ah, mis pies de fuego, mis candentes pies de fuego! Luego, la voz se apagó en el espacio incalculable y silencioso. Los tres se quedaron en silencio. El doctor le pidió a los otros dos que durmieran mientras él hacía guardia. Durante todas aquellas horas de silencio, su voluntad había estado luchando con el espantoso terror de su alma, y de esta lucha provenían las huellas de su rostro. Al amanecer, encendió fuego, preparó el desayuno y despertó a los otros. A eso de las 7, se pusieron en camino de regreso al otro campamento. Eran tres hombres perplejos y afligidos, pero cada uno a su modo había logrado calmarse. En conflicto y perturbados por lo que han presenciado, regresaron al campamento principal y descubrieron que Défago, el verdadero esta vez, había regresado, sufriendo delirium, hipotermia y congelamiento. Punk no estaba en ninguna parte, pero más tarde tendrían noticias de él. El guía era una caricatura inofensiva que babeaba y se arrastraba. El pobre Défago, o lo que quedaba de él, murió pocas semanas después, y esto fue terrible porque tenía una esposa que dependía completamente de él. En cuanto al doctor, Simpson y Hank
quedaron en un estado de desconcierto e incertidumbre sobre lo ocurrido. Lo que Punk fue capaz de aportar más tarde a la historia no arrojó ninguna luz nueva. Estaba limpiando pescado a la orilla del lago, a eso de las 5 de la tarde. Esto es, una hora antes de que regresara el grupo de expedición, cuando vio a la caricatura del guía que se dirigía tambaleándose hacia el campamento. Punk dice que el sujeto había rodeado el lago a pie. Dice que le precedía una débil varada de olor muy singular. En ese mismo instante, el viejo Punk abandonó el campamento. Hizo el largo viaje de regreso con la rapidez con la que solo puede hacerlo un piel roja, pues el terror de toda su raza se había apoderado de él. Sabía lo que significaba todo aquello. Défago había visto al Wendigo. Y así es como termina el relato. Si quieren que les traiga más relatos de este autor, háganmelo saber en comentarios. Si el video les gustó, dejen su like, compartan y suscríbanse. Síganme en mis redes sociales como son Instagram y TikTok. Asimismo los invito a los miembros del canal. Con su apoyo haremos crecer mucho más este canal. Yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.